Vamos ahora al libro de los Hechos, donde vamos a ver ya cómo lo hacían ya los cristianos después de que Cristo se fue al cielo. Porque yo les he mostrado ahora qué es lo que hacía Cristo cuando estaba aquí en la tierra. Pero después de que el Señor se va otra vez al cielo y envía al Espíritu Santo, ya son los cristianos los que siguen haciendo la obra que Él comenzó a hacer y que les enseñó a hacer cuando estuvo en la tierra. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué dice al principio? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es discipulado. Quiere decir que ellos perseveraban enseñándoles lo que los apóstoles habían recibido del Señor, ellos se lo transmitían. Y luego esos que recibían la doctrina de los apóstoles la enseñaban a otros, la transmitían a otros. Entonces esa era la forma en que lo hacían. Jesucristo les enseñó a los apóstoles y luego los apóstoles les enseñaron a sus discípulos y luego los discípulos de los apóstoles les enseñaron a sus propios discípulos y esos propios discípulos les enseñaron a sus otros discípulos. O sea, en otras palabras, no se cortaba esa cadena de enseñanza. Y por eso dice, y perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que perseverar en eso. ¿Cuántos dicen amén? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina que ha quedado escrita en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y esa doctrina tiene que ser transmitida. Cada recién convertido, escúcheme bien, cada recién convertido a Jesucristo necesita ser adoctrinado con la doctrina de los apóstoles. ¿Y de quién recibieron esa doctrina los apóstoles? De Jesucristo. Entonces la doctrina de Jesucristo es la doctrina que los apóstoles enseñaban y que ha quedado justamente escrita en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros necesitamos transmitir esa doctrina. ¿Y cómo lo hacemos? A través del discipulado. Ahora Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Escuche lo que dice. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y escuche lo que dice a continuación, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí lo dice por demás de claro el apóstol Pablo. Está hablando de anunciar el evangelio, de anunciar a Jesucristo a todo hombre, dice amonestando a todo hombre, pero luego dice y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del conocimiento de la palabra de Dios. Y dice enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin, miren cuál es el fin, miren cuál es el propósito, cuál es la meta. Dice a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta del discipulado. Esa es la meta de hacer discípulos. Es que cada cristiano, que cada convertido llegue a ser lo más parecido posible a Jesucristo. Dice aquí, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces por eso es que el discipulado no termina nunca. Aún si el discípulo después tiene su propia célula, aún si el discípulo después se convierte en líder que discipula a otros, él todavía sigue siendo un discípulo y sigue aprendiendo, porque la meta es que él llegue a ser perfecto como Cristo Jesús. Y mientras no sea perfecto, va a seguir necesitando que alguien lo discipule, lo enseñe, lo corrija, lo guíe, lo instruya, lo capacite, lo entrene. Gálatas, capítulo 6, versículo 6, dice, el que es enseñado en la palabra. Note cómo consideraban lo más normal del mundo en la iglesia primitiva. La enseñanza era lo más normal, era parte de su costumbre, era parte de su estilo de vida. Por eso Pablo dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Quiere decir que cada cristiano de la iglesia original, de la iglesia del siglo I, tenía a alguien instruyéndolo. No estaba suelto ahí viviendo por su cuenta, tratando de
de sobrevivir. No estaba suelto de manera independiente, sin recibir ninguna instrucción, ninguna enseñanza. No, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora vamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Este pasaje es clave para que entendamos esto que estoy diciendo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Ese es el propósito. Por eso es que yo predico y por eso es que yo enseño la palabra de Dios todas las veces que puedo hacerlo. Y ese debería ser el objetivo de cada cristiano. Dice aquí, toda la escritura, hablando de la Biblia, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios, es decir, cualquier ser humano que se ha convertido en cristiano, a fin de que el Hijo de Dios, podríamos decirlo, sea perfecto. O sea, esa es la meta, ser perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en Efesios capítulo 4, versículos 11, 12 y 13, escuche lo que dice. Y Él mismo, hablando de Dios, y Él mismo, en realidad está hablando de Jesucristo, Él mismo constituyó a unos, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se menciona a los que trabajamos a tiempo completo en un ministerio específico. Está hablando de 5 ministerios principales, que son funciones que realizan ciertas personas a las cuales Dios llama de manera especial para que se dediquen a tiempo completo a hacer ese trabajo. A ver, fíjense, el llamado de ser discípulos y de hacer discípulos es para todos. El llamado a convertirnos en discípulos de Cristo es para todos. Y luego cada discípulo tiene que hacer otros discípulos, tiene que ganar a otros y hacer otros discípulos para Cristo. Pero de entre todo el montón, por así decirlo, de entre la multitud de seguidores de Cristo, Dios o Jesús llama de manera especial a un grupo de esos hijos suyos. ¿Para qué? Para que dejen todas las otras actividades y se dediquen como profesional, por así decirlo, como profesionales que se dediquen a trabajar en su obra, cumpliendo una función específica. ¿Como cuál? Aquí dice, y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces está hablando de los que son llamados al ministerio de la palabra a tiempo completo, para que se dediquen a eso. Entonces, no trabajan como ingenieros, no trabajan como médicos, no trabajan como abogados, no trabajan como psicólogos, si quieren, no trabajan como cualquiera de las otras profesiones que hay. ¿Por qué? Porque el Señor los llama para que su trabajo, su profesión sea servir en su obra. ¿Cómo? Haciendo cualquiera de estas funciones, ya sea como apóstol, ya sea como profeta, ya sea como evangelista, ya sea como pastor o como maestro. Ahora, ¿qué tienen que hacer esos que son llamados de forma especial para dedicarse a tiempo completo al ministerio de la palabra? ¿Qué tienen que hacer? Su trabajo, escuche, su trabajo, dice el versículo 12, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es eso? Que yo como pastor, como maestro, o como evangelista, o como lo que sea, según el ministerio que Dios me haya dado, tengo como propósito contribuir con mi trabajo, con mi ministerio, para que los santos en general, para que los cristianos en general sean perfeccionados, para que ellos hagan la obra del ministerio. En otras palabras, nosotros, los llamados a tiempo completo, hacemos la función
de director técnico, por ejemplo, utilizando como ejemplo el fútbol, como ilustración el fútbol. Somos los directores técnicos cuyo trabajo es entrenar a los jugadores que son ustedes. Los que van a entrar a la cancha a jugar el partido y a meter los goles y ganar el partido son ustedes. Entonces nuestra función es ser director técnico, o mi función es ser como el director técnico que les instruye, que les enseña, que los capacita para que ustedes cuando entren a la cancha sepan cómo jugar el partido y ganarlo. Por eso dice aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que hacen la obra del ministerio? La palabra ministerio significa servicio. Diga conmigo, servicio. Más fuerte, servicio. Entonces dice que hay una obra de servicio que tienen que hacer ustedes. Aquí dice, los santos tienen que realizar la obra del servicio. Y nosotros, como ministros a tiempo completo, tenemos que perfeccionarlos a ustedes. La palabra perfeccionar quiere decir capacitar, quiere decir entrenar. ¿Para qué? Para que ustedes, los santos, realicen la obra del ministerio, el servicio, para que la iglesia de Cristo sea edificada, porque dice a continuación, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y miren el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La idea es conocer lo más que podamos al Hijo de Dios. ¿Y para qué lo vamos a conocer? Para parecernos lo más que podamos a Él. Porque dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar, tenemos que ir aprendiendo cada vez más, recibiendo la instrucción, la enseñanza, la capacitación para que crezcamos espiritualmente y crezcamos también en cantidad. El crecimiento tiene que ser en calidad y en cantidad. Y ese crecimiento viene cuando somos discipulados, cuando somos enseñados, cuando somos instruidos, cuando somos capacitados con el conocimiento de la palabra de Dios que nos enseña al Hijo de Dios para que nos parezcamos cada vez más a Él. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 dice, ahora bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Crecer. La pregunta es, ¿estás creciendo? ¿En qué? Dice aquí, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 5 para adelante, leemos lo siguiente. Vosotros también, poniendo toda diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud. Es lo contrario de negligencia. Diligencia es lo contrario de negligencia. ¿Y qué es negligencia? Dejadez, descuido. Entonces lo contrario de eso es diligencia. Entonces cuando dice poniendo toda diligencia, quiere decir poniendo todo esfuerzo, todo esmero, toda dedicación. O sea, en otras palabras, dejando las excusas, dejando las justificaciones, dejando cualquier cosa que nos puede estar impidiendo avanzar, impidiendo crecer. Dice, poniendo toda diligencia, poniendo todo esfuerzo, poniendo todo esmero, poniendo toda atención. Añadan a vuestra fe virtud. A ver, lo voy a leer otra vez. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Quiere decir que hay que añadirle conocimiento. Tenemos que crecer en conocimiento. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿De qué nos está hablando aquí? De crecimiento, de avance, de no quedarnos estancados, de no quedarnos varados,
paralizados, enfangados. ¿Han visto qué sucede cuando, por ejemplo, una movilidad se enfanga en medio de un barrial? No avanza, acelera, se mueve la rueda, pero no avanza porque está enfangada. Así hay muchos cristianos que están enfangados, están paralizados, están estancados y no crecen, no avanzan. Y hace ya 5 años que están en la iglesia, 10 años, 20 años, y se pararon ahí y no avanzaron más. Se enfangaron ahí y no avanzaron más. Entonces aquí dice, no hagan eso, sino añádanle cosas nuevas cada vez a su vida para que vayan creciendo, para que vayan cada vez mejorando. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿tú estás entre los que están creciendo, avanzando con diligencia o entre los ociosos que no están haciendo nada y que solamente vienen a calentar un asiento en la iglesia? Porque aquí dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Quiere decir que hay cristianos que están ociosos y que no están dando fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.